Muy buenos días, amados hermanos. Estamos ya aquí en nuestro servicio dominical y deseando que cada uno de ustedes, hermano, esté preparado, esté en la mejor disposición para comunicarnos con el Señor el día de hoy. Queremos adorarle, queremos agradecerle, pero también dispuestos a que Él hable a nuestra vida. El salmista decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y también el salmista se regocijaba de estar en la casa de Jehová todos los días para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Voy a invitarle, hermano, para que oremos. Cierre sus ojos y adoremos al Señor. Padre, gracias por esta mañana hermosa en la cual nos permites, Padre Santo, llegar a tu presencia. Hoy más que nunca, Padre, necesitamos de ti, necesitamos tu ayuda. Tú conoces, Padre Celestial, la situación de nuestro país, la situación, Señor, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, Padre Celestial. Clamamos a ti, Señor, porque trates con nosotros. Que todo esto que está pasando, Señor, lo podamos convertir en un tiempo de adoración, en un tiempo de meditación, en un tiempo, Señor, en el cual podamos buscarte con más intensidad. Señor, dirige este servicio. Señor, guarda y protege a nuestros hermanos y lo que tú, Señor, has dado en administración. Pero también, Padre, manifiéstate en cada uno de nosotros el día de hoy. Te lo estamos rogando y pidiendo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Buenos días, mis hermanos. Vamos a bendecir el nombre del Señor. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros y su misericordia ha estado presente. Sea tu misericordia, Señor, sobre
Estamos en nuestro tiempo de oración. Y yo quiero invitarlo a orar en este momento, hermanos, por nuestra situación económica. Yo creo que varias personas tendrán problemas ahora que regresen a trabajar. Esperamos que el Señor nos ayude, por eso quiero que oremos. Por otro lado, tenemos 2 o 3 personas ya desempleadas en nuestra iglesia y debemos orar por ello. Y yo quiero invitarlo a que en este momento nos unamos en este clamor, pidiéndole al Señor que nos ayude. También en cada casa debe de haber necesidad. Yo he percibido cómo han subido de precio las cosas y seguramente muchas de ellas se están ocultando y definitivamente falta mercancía de la que podíamos ver en diferentes mercados, ya no la hay, y esto va a generar un problema serio. Le invito a que oremos. Padre Santo y Misericordioso, queremos poner en tus manos la economía de cada uno de nuestros hermanos. Queremos agregar a esto, Señor, la economía de nuestros vecinos, de los que nos rodean, porque nos hemos dado cuenta de la necesidad que hay. Y Señor, los recursos empiezan a escasear. Padre, de acuerdo a tu palabra, hay otra señal que viene acompañada, Señor, de la peste, y es el hambre. Y Señor, seguramente pasando este tiempo vamos a tener problemas. Por ello te pedimos, Padre, que apliques tus promesas para tu pueblo, como siempre lo has hecho, y que nos has suplido, no solamente para nosotros, sino aún para compartir con los demás. Señor, te ruego porque el trabajo de nuestros hermanos que se está desarrollando desde casa, Señor, pueda funcionar, que haya, Señor, el trabajo necesario, que haya los recursos, Padre, para el alimento. Te rogamos, Señor, que guardes y protejas a tu iglesia, porque también nosotros podríamos extender la mano para aquellos, Señor, que no tienen para alimentarse, Padre. Te ruego, Señor, por este problema. Te pido, Padre Santo, que guardes a cada uno de mis hermanos, Señor, en sus empleos. Gracias te damos porque muchos de ellos están trabajando desde casa, pero sabemos que también esto, Señor, va a traer problemas. Te ruego, te pido que bendigas y que prosperes a tu iglesia, pero también que la guardes. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al Rey de Reyes,
A partir de este mes, hermanos, vamos a estar hablando acerca de nuestras creencias. Vamos a tomar nuestros artículos de fe y vamos a estar predicando sobre esto los diferentes hermanos que nos ayudan en estos temas. El día de hoy quiero hablar acerca de la segunda venida de Cristo y la quiero enfocar precisamente a las señales antes del fin. Déjeme leerle el artículo de fe número 15 que tenemos en nuestra iglesia, que dice de la siguiente manera: creo que el Señor Jesús vendrá otra vez, que los que vivamos en el momento de su venida no precederemos a los que durmieron en Cristo Jesús. Mas si hemos permanecido en Él, seremos arrebatados con los santos, resucitados, para unirnos con el Señor en el aire y estaremos siempre con Él. Jesús viene otra vez. Y quiero hablarle hoy precisamente el capítulo 24 de Mateo sobre la segunda venida de Cristo. Y mire, es el evento más importante que la iglesia cristiana ha estado esperando por más de 2000 años. ¿Por qué esperamos la segunda venida de Cristo? Porque el Señor Jesús lo prometió. Mateo 24:30 nos dice palabras textuales del Señor: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y vendrá al Hijo del Hombre, y verán al Hijo del Hombre, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Otro pasaje que nos habla de esto y prácticamente se refiere al rapto en Lucas capítulo 13, verso 27, que dice: y entonces enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. No sé si usted se ha puesto a pensar en esto, hermano, pero será un evento glorioso. Será un evento maravilloso el que podamos ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como tenemos ya un tiempo determinado en el mensaje, quiero dejarle de tarea dos pasajes para que usted los analice y pueda darse cuenta. El primero de ellos es Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y nos habla de cómo vendrá el Señor. ¿Sí? Y quiero decirle que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y que nosotros los que quedamos seremos transformados para encontrarnos con el Señor. El segundo pasaje que quiero que analice está en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 12. Y aquí tenemos las señales del nuevo orden mundial y sus acciones dirigidas por Satanás y que, por cierto, gracias a Dios, será por un corto tiempo. Ahora, ¿por qué esperamos la segunda venida de Cristo? La segunda razón es porque su iglesia lo anhela. Apocalipsis 22:20 nos dice, Jesús hablando: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde: amén, sí, ven Señor Jesús. Sé que hay en este momento personas que nos están escuchando y que quizás no estaban enteradas que el Señor Jesús viene por segunda vez a esta tierra. Ya no como un bebé, como lo presentan regularmente en Navidad, sino ahora como un juez severo, porque viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús es Dios mismo que viene por su iglesia. ¿Ha observado, hermano, qué tremenda influencia ha ejercido Jesús desde que vino por primera vez hace ya más de 2000 años a esta tierra? Fíjese que ningún líder religioso ha tenido esa influencia, ese poder. Jesús dividió la historia. La dividió en dos eras, antes de Cristo y después de Cristo. Por otro lado, otra influencia, las vacaciones que disfrutamos cada año son
en Navidad cuando celebramos su nacimiento y en Semana Santa cuando celebramos su muerte y su resurrección. Ahí sí hasta los ateos disfrutan, aunque dicen no creer en Él, pero de todas maneras se unen a nosotros, ¿sí? Hace tiempo me puse a platicar con un joven profesionista que me negaba rotundamente la existencia de Dios y obvio de Jesús también. Él me decía que no conocía ninguna persona, nunca ha conocido a una persona que lo haya visto o que nos comentara sobre la vida de Jesús. Y yo le dije que estaba en un gran error y que más bien él tenía un espíritu de engaño. Un espíritu de engaño que a veces posee a las personas. Y le dije, tú eres una persona estudiada, tú eres una persona profesionista y seguramente tomaste alguna vez un libro de historia universal. Y te diste cuenta en ese libro que te dice antes de Cristo y después de Cristo cuando viene desarrollando la historia. Ahora, la historia a través de esos libros seculares dan razón de que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra, de que Jesucristo existió. Y me dijo, aún así, no creo. Le dije, no te preocupes. Desde antes de que tú nacieras, el Señor ya había hablado de ti. Y le cité Salmo 53:1 que dice de la siguiente manera, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto le enojó aún más y creo que jamás me volvió a hablar. Hay mucha gente que no sabe, no ha escuchado o no ha puesto atención de que nuestro Señor Jesucristo viene y que hay profecías en la Escritura desde que nuestro Señor vino y las profecías que quiero mencionarle hoy de su segunda venida. Y están en la Biblia para aquellos que no habían escuchado de nuestro Señor Jesucristo, porque hoy nos encontramos a mucha gente que ni siquiera ha tomado una Biblia ni tampoco la ha leído. En Isaías, capítulo 7, verso 14, hace 750 años, el profeta escribió de la siguiente manera, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús, el Dios hombre. Y tenemos otra profecía muy importante que, por cierto, se cita cuando los magos llegaron ante Herodes. ¿Sí? Esta profecía está en Miqueas 5:2. Prácticamente contemporáneo Miqueas de Isaías, y dice de la siguiente manera 700 años antes de Cristo, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Estas profecías se cumplieron cuando Jesús vino a esta tierra, el Dios hombre encarnado, y vino por primera vez hace casi 2000 años. Esta venida fue para salvarnos, de ahí que San Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, o para que todo aquel que le cree a Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto lo hizo Dios amándonos tanto porque sabía que somos pecadores y por tal situación merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte. Y por tanto, hermano, quiso venir a reconciliarnos con Dios. Y nadie, ningún ser humano podía salvarnos, ni tampoco se podía salvar a sí mismo. Necesitábamos un Salvador como Jesús, el mismo Dios encarnado. Después de que Jesús cumplió ese plan de salvación muriendo en la cruz
y resucitando al tercer día, 40 días después, ascendió al cielo. Y quiero leerle lo que dice aquí Hechos capítulo 1, 6 y 7 en relación a este asunto. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Observe esto, hermano. No es asunto nuestro tratar de investigar cuándo vendrá el Señor. Mateo 24:36 nos dice, ayudándonos en esto que le estoy diciendo, Jesús le dijo a los discípulos: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, quiero que vayamos y entremos de lleno a las señales en Mateo capítulo 24. Téngalo ahí listo porque vamos a ir leyendo estas señales. Antes quiero leerle el verso 37. Cheque, por favor, si esto es lo que está sucediendo entre cada uno de nosotros. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, hoy podríamos decir dos en la empresa. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, hoy podríamos decir dos mujeres cocinando, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora yo le pregunto, ¿nuestro mundo está viviendo de esta manera? Ahorita tenemos un asunto muy especial con relación a la pandemia, pero cuando pase esto, yo le aseguro que la gente, la gran mayoría va a regresar a su estado de vida. Sin embargo, yo creo que esto que está sucediendo también ha acercado a otras personas al Señor. Y mire, estaba yo escuchando las noticias, hermano. Aún en esta situación crítica, incrementó de manera increíble la venta de cerveza y de bebidas embriagantes. Y estamos en un asunto delicado. También aumentó el abuso infantil, el abuso psicológico hacia la mujer. Hay muchos pleitos, hay muchos planes inclusive de separación, ahora que la familia está junta. Y esto es terrible. Seguimos. Para todos aquellos que hemos creído en Él, Él viene por nosotros. Goces, hermano, porque nuestro Señor Jesucristo viene por su novia, que es la iglesia. Y vamos a celebrar las bodas del Cordero. Y la palabra de Dios nos dice inclusive que Él ya fue a preparar lugar para nosotros. Lucas 21:28 nos dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Quiero que vea que nuestro Señor Jesucristo no refirió todas estas señales con el propósito de infundir temor. Todo lo contrario, fue para que cada uno de nosotros tuviésemos gozo en nuestro corazón y estemos preparados para el encuentro con Él. Pues bien, veamos los 3 primeros versos de este capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Él sentado en el monte de los olivos, aquí se refiere, hermanos, a un declive de donde se podía dominar el templo. Y los discípulos se le acercaron aparte, no fue hacia toda la multitud, aparte, y le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas?
¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiero que tenga presente, hermano, que acaban de rechazar al Señor. Él acababa de salir del templo. Los religiosos que se sintieron amenazados porque tenían el control, Jesús les dijo que su casa la habían convertido en una cueva de ladrones. Sí, literalmente con sus ventas abusivas. Y el templo debería ser, fíjese aquí, casa de oración. Esto es importante porque también debemos recordar este lugar donde nos reunimos, o inclusive tenemos que recordar que el día de hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El templo deberá ser la casa de oración. Otra razón por la cual el Señor habló de estas señales es porque los discípulos se lo pidieron estando aparte. Yo creo que cualquier judío que llegaba a esta ciudad santa no dejaba de admirar la construcción de este hermoso templo. Además, era su orgullo, era su religión. Pero mire esto, Jesús les acaba de decir que será destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra. Esto fue tremendo para ellos. Yo me imagino que fue como una cubetada de agua fría. Ellos estaban orgullosos de esa catedral, estaban orgullosos de esa construcción. Hay un historiador del primer siglo que usted puede leer, búsquelo de esta manera, llamado Flavio Josefo. Vivió del 37 al 95 después de Cristo. Y Josefo, el historiador, dice que el santuario, que el templo, medía 50 metros de largo por 50 metros de alto. ¿Sí? Era una construcción enorme y seguramente una construcción bella. En el período de Herodes el Grande fue que se inició la construcción de ese templo. Herodes el Grande, precisamente el que mandó matar a los niños de 2 años para abajo. Él deseaba que fuera tan grande y gloriosa esta construcción como había sido el magnífico edificio del rey Salomón. Y quiero repetir el verso 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando un templo deja de ser casa de oración, no tiene razón de existir. Usted y yo somos templo de Dios y me pregunto, ¿qué va a pasar si este templo nuestro deja de ser una casa de oración? Suena fuerte, hermano, pero no tiene razón de ser. Ahora, regresando con el historiador Flavio Josefo, nos dice que él fue testigo ocular de lo que sucedió en el templo y que todo fue destruido excepto el muro occidental de la ciudad, porque todo lo demás, incluyendo la ciudad, fue destruido. Hoy la historia nos dice que esta profecía de Jesús se llevó a cabo en el año 70. Prácticamente después de 40 años que el Señor lo había mencionado, porque estoy considerando sus 33 años de ministerio. Ahora, por orden de Tito Flavio Vespasiano, emperador romano, quien reinó oficialmente del 79 al 81 después de Cristo, dio la orden de destrucción de la ciudad. Y nuevamente el historiador nos comenta que fue totalmente derribada hasta los cimientos, de manera que la gente que lo viera pensara, creo que aquí nadie ha vivido. Hasta el día de hoy Israel no tiene templo. ¿Por qué? Porque no creyeron en el Señor del templo. ¿Sí? Lo rechazaron, dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bien, ahora es cuando vienen las preguntas que hicieron los discípulos. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Si observa usted en el pasaje, parece que Jesús quiere responder primero la última pregunta. Bien, veamos, capítulo 24 del 4 al 14. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. La primer señal antes de su venida es falsos cristos, falsos mesías. Y no necesitamos hablar mucho de esta señal, porque nos consta, hermano, que desde que el Señor Jesús ascendió a los cielos, se han registrado en la historia muchos falsos cristos que han engañado a muchos, inclusive algunos de ellos convencieron a sus seguidores de morir por ellos. No dude que en los últimos tiempos será más fuerte esto. La segunda señal, en el verso 6, guerras y rumores de guerras. Nación contra nación y reino contra reino. Esto ha sido la plaga de cada generación, pero también aumentará considerablemente hacia el fin de las edades, porque el hombre ya no querrá controlar una nación, sino querrá controlar el mundo entero. Les cito algunas de las que usted y yo nos acordamos porque sucedieron en los últimos 2 siglos. 1914, Primera Guerra Mundial. 1945, Segunda Guerra Mundial. 1952, Guerra en Camboya. En los 60s, Guerra de Vietnam. En 1970, palestinos y judíos. Y en 1990, la Guerra del Pérsico. Tercera señal, y va junto con la cuarta. Pestes diversas y hambres. Estas dos siempre marchan juntas, pero para el pueblo de Dios hay esperanza. Tenemos el ejemplo del pueblo de Dios en Egipto. El Señor preparó un lugar para que el pueblo de Dios estuviese protegido de las plagas que llegaron a Egipto, y ese lugar se llamaba Gosén. Éxodo 8:22, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, y después de esta plaga, ninguna otra sufrirá su pueblo. No olvidamos tampoco el testimonio del rey David, ahí en Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Quinta señal, terremotos en diferentes lugares. Mire, ya no son locales, hermano. Recordará usted que en estos últimos 3 años que han pasado fue pavoroso. Inclusive uno de ellos se repitió, el del 85 en septiembre, se repitió en el 2007. También varias muertes hubo en estos terremotos, y aún no sabemos cuántos vendrán en el futuro. Sexta señal, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Será tiempo de oprimir al pueblo de Dios, porque seremos atribulados. Y esta palabra tribulación viene del latín tribulum, que es un instrumento que se usa para desenvainar con fuerza el grano, ¿sí?, o las legumbres. Séptima señal, antes del fin. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Esta está ligada, está vinculada con la sexta, que es persecución. La octava señal, falsos profetas. Verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Uno no puede dejar de mencionar, hermanos, la aparición de tantos falsos profetas en los últimos años. No se diga por medio de las redes sociales, abundan, por eso no podemos confiar totalmente en lo que se dice ahí. Por otro lado, perdón que les diga esto, pero soy testigo que hasta en la iglesia de Jesucristo han salido falsos
profetas. Sí. Falsas religiones. Ahora, la naturaleza es una creación. La gente está adorando a la Madre Tierra. La gente está adorando a los astros como en otro tiempo se hizo. La gente está adorando la creación antes de adorar al Creador. La novena señal, la falta de amor, ágape, o la falta del amor perfecto. El verso 12 y 13, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La falta de amor se da cuando perdemos nuestra relación con Dios. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y muchas veces también lo perdemos porque nuestro Señor no llenó nuestras expectativas. No pierda de vista, hermano, que hay una promesa para los que perseveren, y la acabo de leer, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Décima señal y última. Verso 14. Y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Déjeme comentarle que para muchos escritores y comentaristas bíblicos esta última señal ya se cumplió. Pero yo me preguntaba, entonces, ¿por qué no ha llegado el fin? Yo creo, hermano, que inclusive esta pandemia, el Señor nos está sacando. Aún estando en casa podemos predicar, aún con los vecinos. Pero deje que pase esto. Yo le sugeriría, hermano, que redoblemos nuestra predicación. A mí me daría mucha preocupación llegar a la presencia de Dios y que me dijera, oye, ¿a cuántas personas le hablaste de mí? Hoy es el tiempo. Si no lo has hecho en otro tiempo, entiende que hoy tú necesitas hablar de Jesús. El Señor nos está dando tiempo para predicarle a otros de su mensaje. Lo que sí puedo asegurarle, mi hermano, es que ya estamos en los últimos tiempos. No habíamos tenido tiempos como estos porque son problemas mundiales. Se ha desatado un terrible espíritu de engaño, lo contrario de la verdad. Un espíritu de temor, lo contrario de fe y de seguridad. El pueblo de Dios deberá estar alerta, orando sin desmayar. Y concluyo con esto, hermano. ¿Para qué nos dio el Señor estas señales? ¿Acaso para atemorizarnos? No. ¿Acaso para preocuparnos? Tampoco. Por supuesto que no. El Señor nos dio estas señales para que estemos confiando más en Él. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y le doy 2 ejemplos más para aumentar su confianza en el Señor. ¿Recuerda usted que en el diluvio, antes del diluvio, el Señor preparó a toda una familia? La mayoría de la gente murió en el diluvio, pero el Señor le pidió a Noé que hiciera una arca, y ahí fue donde se salvaron él y su familia. El Señor protegiendo a los suyos. La segunda ilustración, hermano, es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham clamando por su sobrino Lot, y el Señor envió ángeles para sacarlos antes de la destrucción. Por eso yo creo, hermano, que el Señor va a cortar los tiempos, y lo dice la Escritura, porque de otra manera nadie se salvaría. Y el Señor quiere que no nos perdamos. El Señor quiere rescatar a su pueblo. Sí, yo le recomiendo que no se ponga a investigar sobre el anticristo. Póngase a investigar aún más de nuestro Señor Jesucristo, porque esto nos va a traer, además de paz y tranquilidad, estar preparados
para su segunda venida. Oremos. Padre, gracias te damos porque podemos encontrar en tu palabra, Señor, además de estas señales que nos das, que van a ser terribles, que van a ser fuertes, y más cuando nos vamos a Apocalipsis, Padre, a la gran tribulación, esto va a ser terrible. Sin embargo, Padre, cuando la gran tribulación empiece, tu iglesia estará gozando contigo en las bodas del Cordero. Y Señor, todo esto nos mueve para prepararnos porque tú vienes pronto por tu iglesia, porque tú vienes, Señor, para poner paz. Muchos de nosotros nos hemos preguntado por qué tanta injusticia, por qué tanta sangre derramada. Sin embargo, Señor, tú sabes el tiempo, tú sabes cuándo lo vas a hacer. Pero lo que sí sabemos, Señor, es que mientras tú no estás aquí y mientras tú no regreses, vas a guardar y proteger a tu iglesia. Confiamos en ello y esperamos en ti porque tus promesas las has cumplido, Padre. Señor, que podamos entender que si ya se cumplieron varias de las que aparecen en este capítulo, podamos entender que tú eres veraz y que lo que dice, Señor, se ha cumplido y que se cumplirá todo lo demás. Señor, nos preparamos para el encuentro contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pasemos a nuestra comunión, nuestra Santa Cena. Yo quiero invitarle hoy a tomar de la Cena del Señor. Tomar la Cena del Señor es un acto muy especial, muy sagrado, pero también muy delicado. La palabra de Dios nos dice que debemos probarnos cada uno. Y a veces viene la pregunta, ¿quiénes pueden participar? Y estamos en este momento con un público muy amplio. Yo quiero invitarle a que solamente participen aquellas personas que han aceptado a Jesucristo en su corazón. Aquellas personas que probablemente están apenas asistiendo a una iglesia, pero han tenido su encuentro con el Señor. Y por supuesto aquellos que ya están caminando en el Evangelio. Quiero leer la parte en que el Señor Jesucristo hace la institución. Es exactamente después de haber cenado la Pascua, dice Mateo 26 del 26 al 29. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Yo quiero orar con usted, porque yo quisiera aún agregar a aquellos que si tienen algo que estorbar a tomar esta Santa Comunión, pueda arreglar cuentas con el Señor. No es mi intención descartar a alguien, mi intención es unirlo, y yo quiero que ore conmigo. Padre, queremos participar de esta cena. Y Señor, tú siempre incluyes, tú siempre abres los brazos, Señor, para acercar a todo aquel que quiera. Pero Señor, sabemos que probablemente hay cosas que a veces nos estorban. Te pido, Padre, que perdones esos pecados que nos separan de ti. Te pido, Señor, que perdones nuestras faltas. Y te ruego, Señor, que en este momento
podamos tomar dignamente estos elementos que representan tu cuerpo y tu sangre derramada en la cruz hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados. Señor, te lo estamos rogando en el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Ahora le voy a leer una carta del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, donde el apóstol Pablo retoma este asunto y hablando a la iglesia dice lo siguiente: prepare sus elementos porque vamos a tomarlo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Puede tomar el pan, mi amado hermano? Asimismo tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Pueden tomar el vino. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dele gracias a Dios, hermano, por su sacrificio. Dele gracias a Dios porque resucitó. Y esto nos garantiza que tenemos vida eterna en Cristo. Señor, gracias te damos por este acto, por este vehículo en el cual, Señor, tú nos impartes tu gracia. Te agradecemos, Señor, por haber pensado en nosotros, por habernos buscado y por habernos traído, Señor, al conocimiento de tu palabra. Gracias por tu redención. Gracias porque pagaste el precio. Gracias porque limpiaste nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, porque también es un tiempo de reflexión y una autoanálisis cómo estamos viviendo. Y, Señor, que podamos caminar en base a tu voluntad. Gracias por este acto santo. Gracias, Señor, porque lo hiciste por nosotros. Gracias por este sacramento. Y, Señor, agradecerte también por este servicio y rogarte, Padre Santo, que sigas estando presente, porque tú tienes en tu control lo que está sucediendo en el mundo. Que esta pandemia, Señor, tú sabes perfectamente también hasta dónde vas a permitirlo. Te ruego, Padre, que te acuerdes de tu amor y tu misericordia. Y, Padre, que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación y consolación de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero comentarles, hermano, las actividades que tenemos y que esté pendientes a ellas. El día lunes estaremos lanzando nuestra 18 clase de las células y le estamos invitando, hermano, para que esté atento a las 7 de la noche. El día miércoles tendremos nuestros servicios de misiones a las 7 de la noche. El día viernes estaremos en nuestro servicio de oración a las 7 de la noche.
Recuerda, hermano, que ahí en pantalla aparece la cuenta y esto es especialmente para nuestra iglesia. Yo le invito, hermano, a que tome nota de esto y envíe sus ofrendas y sus diezmos. De antemano agradecemos porque lo ha estado haciendo. Gracias a Dios por ello. Y ahora vamos a despedirnos. Padre Santo y Misericordioso, gracias te damos por este servicio en donde nos permite, Señor, adorarte. Nos permites agradecer, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque también tenemos oportunidad de orar los unos por los otros, de orar por los hogares, Señor, de cada uno. Orar por las personas que se están conectando con nosotros en este servicio. Te pedimos por ellos, te rogamos por sus peticiones, concede las peticiones de su corazón. Y Señor, rogándote que el amor tuyo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la participación y consolación de tu Santo y Divino Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Estamos orando por usted a las 10 de la noche.